El 63,7% de los jóvenes entre 19 y 30 años sí quieren tener bebés, o por lo menos eso parece según una encuesta realizada en el año 2023 en Corea del Sur. Sin embargo, este país tiene la tasa de natalidad más baja del mundo, al menos entre los países que integran la OCDE, y eso es preocupante. Así que busqué encuestas, entrevistas y reportajes sobre este tema, y en este video vamos a enumerar las razones por las que ocurre esta aparente contradicción que hace que tus youtubers favoritos, siempre que van a Corea del Sur, terminen haciendo un video que se titula "El país que no tiene bebés". Pero primero tenemos que ponernos en contexto. En el año 2002, Corea del Sur registró una tasa de fertilidad de 1,17 hijos por mujer, convirtiéndose así en la nación desarrollada con la tasa de natalidad más baja del mundo. Esto significa que por cada mujer en promedio nacía un hijo en el año 2002, lo que en combinación con una tasa de crecimiento superior daba como resultado un país cuyo crecimiento poblacional se estancaba. Una situación preocupante para la economía y futuro del país que obligó a que en el año 2005 se promulgara la Ley Básica sobre la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la sociedad, que se encargaría de preparar un plan para revertir esta situación y que se actualizaría cada 5 años. Pero tan solo 15 años después, en el año 2020, esa preocupante tasa de 1,17 hijos por mujer bajaría a 0,8, revelando que los esfuerzos gubernamentales no estaban funcionando. Desde entonces, Corea del Sur ha entrado en una espiral de envejecimiento acelerado que amenaza con reducir la población actual de Corea a la mitad para el año 2060. Y ante un escenario tan apocalíptico, las noticias en prensa y los contenidos en redes sociales sobre este tema comenzaron a llegar al otro lado del mundo. Los profetas del apocalipsis anunciaban un nuevo fin de los tiempos. Revisando varias de estas noticias, me encontré con un comentario bastante curioso que me permito citar. Corea es muy moderna en algunos aspectos, pero está 100 años atrasada en lo que respecta al funcionamiento de su sociedad. Un comentario que resume la opinión de un cierto grupo de la población que, pensando que este problema es exclusivo de Corea, lo atribuye a su cultura, supuestamente atrasada, supongo yo, en comparación al avanzado mundo occidental. Pero si viajamos solo 60 años atrás, nos encontraríamos con un país cuya tasa de natalidad era tan alta que el gobierno, preocupado por el crecimiento descontrolado de su población, estableció medidas para el control de la natalidad. Fue una época donde el promedio de hijos por mujer era de 6 hijos por mujer. Una situación que para el año 1970 logró reducirse a 4 hijos por mujer y que en tan solo 30 años se desplomó a tan solo un hijo. Para principios de los años 2000, el problema de la alta tasa de natalidad no era que se había solucionado, era que se había revertido. Si queremos responsabilizar a la cultura, que en el caso de Corea es un país que tiene una cultura que ha venido forjándose por más de 4.000 años de historia, tendríamos que preguntarnos entonces, ¿cuál cultura? ¿Cuál era la principal influencia cultural que tenía Corea al momento de empezar a presentar este problema? Where are you from, little boy? Los boomers son una clasificación generacional que los anglosajones han otorgado a cierto grupo de personas nacidas justo después de las guerras mundiales y cuyo contexto de reconstrucción y crecimiento económico les permitía formar familias de numerosos hijos que a su vez garantizaban mano de obra para una floreciente industria. El baby boom hace referencia justamente a esto, a la explosión de bebés, a la gran tasa de natalidad. En una época donde además tener bebés era prácticamente una obligación para sentirte un ser completo y realizado. La publicidad, las películas, las series de televisión, en general el mundo del entretenimiento reforzaba la idea de la familia moderna, esa típica familia del padre proveedor, la mujer sumisa y encargada de la crianza y del hogar, y los hijos, siempre en plural.
hijos. Este formato de familia, propio de un modelo de producción concreto y de un tipo de economía específico, se exportó como el modelo a seguir allá donde fuera necesario. Y hay que reconocer, sin caer en juicios morales como el machismo inherente de esta estructura familiar, que funcionaba para tener hijos. Pero ¿qué pasaría si uno de los eslabones de esta típica familia moderna ya no quiere asumir el rol que le corresponde? ¿Qué pasaría si la cantidad de mujeres que quieren ser amas de casa disminuye hasta un cuarto del total en apenas 10 años? ¿Qué pasaría si la cantidad de mujeres que quieren entrar al mercado laboral se triplica en apenas una década? Esto es en números lo que ocurrió en Corea del Sur entre 1990 y el año 2000. Pero quiere decir entonces que las mujeres se han rebelado y en un acto de locura ahora exigen igualdad de género y quieren trabajar y quieren independencia y por culpa de ello se ha destruido el núcleo familiar. ¿O estamos ignorando algo más? Según el Instituto Coreano de Salud y Asuntos Sociales, la principal razón para no tener hijos es la inestabilidad económica, seguida a la carga que supone criar y educar a un hijo. Ambas opciones sumaban el 64% de los resultados obtenidos en una encuesta del año 2020. En Corea del Sur, criar un hijo hasta los 18 años supone una inversión de 7.79 veces el Producto Interno Bruto per cápita. Y esto es fácil de calcular. Busca simplemente en internet cuál es el Producto Interno Bruto per cápita hoy. Ese número multiplícalo por 7.79 y obtendrás el costo de criar un hijo en Corea del Sur, que a la luz de estos datos es el más alto del mundo. No tener hijos no es una decisión que surja del deseo simplemente, es una medida de protección económica. Pero esto también refleja que el costo de la vida ha incrementado tanto que un solo ingreso por familia ya no es suficiente. La mujer tiene también que salir a trabajar porque no hay suficiente dinero. Pero en esta nueva dinámica hay algo que no ha cambiado para ellas: la división de roles. La mujer que ahora trabaja sigue manteniendo también por inercia la responsabilidad de criar los hijos y de mantener el hogar, lo que tampoco juega a favor ya que es una carga doble de trabajo. Y sí, sé que aquí podríamos entrar en un debate sobre que los hombres en estos tiempos deberían dejar de ser unos inútiles en el hogar y apoyar en la crianza de los niños. Estoy de acuerdo con ello. Pero aunque tengas la suerte de estar en una pareja mutuamente responsable, lo cierto es que la división equitativa del trabajo tampoco resulta suficiente. Un 17.5% de los jóvenes coreanos afirma que no ha tenido hijos por las condiciones medioambientales. Esto según otra de las tantas encuestas sobre este tema. Con condiciones medioambientales no me refiero al no tengo bebés porque calentamiento global. No. Hace referencia a medio ambiente, al entorno que te rodea, al ambiente como todo aquello que es exterior a ti. Y ese exterior es una sociedad altamente competitiva, individualista y exitocéntrica. No te contrato porque es posible que luego salgas embarazada. Si te contrato, no asciendes por el riesgo que supone que debas ausentarte en algún momento porque te conviertes en madre o padre. Si llegas a ser madre, te despido porque no te presentas a trabajar. Y si hay leyes que me impidan hacer todo esto, ya vamos a encontrar la forma para que no puedas aprovecharte de ellas. El entorno es hostil ante la idea de tener hijos, pero al mismo tiempo abundan las noticias sobre una supuesta preocupación porque no nacen bebés. Y ante esta disonancia, lo lógico es protegerte. Otra encuesta sobre el tema, esta vez aplicada a jóvenes ya en matrimonio, asegura que la principal razón para no tener un bebé es querer una vida libre. Y me resulta poético que se hable de una supuesta vida libre cuando justamente es lo restrictivo del entorno y lo restrictivo de las condiciones actuales las que están impidiendo a los jóvenes tener bebés. Renuncias a tener bebé para mantener una supuesta libertad cuando lo cierto es que no puedes tomar la decisión de tener bebés porque no tienes la libertad para hacerlo. Está bien, no eres libre teniendo hijos, pero tampoco lo eres teniéndolo. Simplemente estás renunciando a un estrés
para asumir otros. Lo cierto es que menos de un cuarto de los participantes de esta encuesta votaron por esta opción. Simplemente fue la más votada, eso hay que reconocerlo, pero me parece que es injusto concluir o describir a toda una población simplemente por los que votaron una cierta cantidad de personas. También lo hago porque quiero acabar pronto este video y abrir un melón tan jugoso como es definir qué significa libertad. Nos va a tener aquí encerrados bastante tiempo. Recuerdo un profesor del posgrado que nos comentaba que antes de intentar dar respuesta a un problema nos esforzáramos por reconocer si el problema era correcto. Cuando me topé con el problema de que los jóvenes en Corea no quieren tener bebés, encontré varios titulares que confirmaban justamente esto. Uno de esos titulares era que el 36,7% de los jóvenes, según una encuesta, no querían tener bebés. 1 de cada 4 de cada 10. Y en ese momento fue que me pregunté, si 4 de cada 10 no quieren tener bebés, ¿qué pasa con los otros 6? ¿Acaso no existen? La estadística con la que comencé este video, donde afirmo que los jóvenes en Corea si quieren tener bebés, no la vas a encontrar en ningún lado, porque lo que tuve que hacer fue tomar el escenario apocalíptico y darle la vuelta, mostrar la otra cara de la moneda. Si un 30% no quiere tener bebés y hago una noticia que dice 30% no quiere tener bebés, ¿por qué no hacer una noticia donde el 70% restante sí quiere? Y trabajar sobre ello. Las dinámicas han cambiado. Instituciones como el matrimonio ya no son vistas como obligatorias, o eso dice otra encuesta que afirma que ya en los años 2000 solo 2 de cada 10 hombres consideraba importante el matrimonio, y esto era más reducido en las mujeres, solo 1 de cada 10. Y esto es importante porque el matrimonio estaba enfocado en la crianza de los hijos, y también hace no mucho tiempo la autorrealización de las mujeres también estaba enfocado en tener hijos. Una mujer se sentía autorrealizada cuando se convertía en madre. Hoy en día las mujeres cada vez en mayoría empiezan a conseguir esa autorrealización por otras vías. Pero la propia idea de hijo ha cambiado. Lo que hoy es un gasto y solo un gasto hace relativamente poco tiempo era una necesidad. En sociedades agrícolas debías tener hijos porque eran más manos para cultivar y eran quienes cuidarían de ti en tu vejez. En cambio, hoy tener un hijo es visto como una boca más que alimentar, que luego deberá irse del nido a hacer su vida y no se va a hacer cargo de ti cuando estés viejo. Pareciera que no estamos frente a un problema, sino a una tendencia, consecuencia de otros problemas. Y por esa razón te invito a que vuelvas a ver este video, pero omitas el país. Imagínate que no estamos hablando de Corea del Sur. ¿No existe acaso hoy una tendencia en el mundo a tener menos hijos? Aunque en realidad no en todo el mundo, sino en ciertas sociedades que comparten determinadas características, determinado modelo de producción, determinada ideología económica. Realmente no es un problema propio solamente de sociedades que podamos ver exóticas como lo puede ser Corea. No quiero terminar este video sin advertir que claramente, para resumir, he tenido que omitir mucha información. También quiero aclarar que con este video no pretendo mostrar la verdad de absolutamente nada, ni muchísimo menos quiero insinuar que se me ha ocurrido alguna solución. Ojalá tener la solución a un problema como este. Yo no tengo la capacidad de hacer eso. Y por último, también por si acaso, debo aclarar que también es retórica. Claramente el problema de que no nazcan bebés en Corea del Sur es un problema demográfico que va a traer consecuencias económicas en el largo o mediano plazo. Este video es principalmente para ti, para ponerte un poco en contexto sobre la situación que está ocurriendo en Corea del Sur con el tema de la natalidad. Ya veremos cómo va evolucionando este problema a lo largo de los años. Y si por casualidad aprendemos algo de una experiencia ajena a nosotros y que podemos ver como algo lejano, pero que puede no ser más que un anticipo, un acceso anticipado a una problemática que podría estar empeorando en varias partes del mundo.